Bien, empezaremos, ¿ah? En honor a los poquitos que han llegado. Estas clases yo creo que van a desaparecer a futuro, ¿no? Eso es lo que está promoviendo la nueva tendencia o las nuevas tendencias en la educación médica y las nuevas tendencias en las profesiones también. Acabo de estar en un congreso, pero algunas profesiones y especialidades van a desaparecer o van a cambiar radicalmente, ¿no? Si alguien de ustedes piensa ser, por ejemplo, imagenólogo, lo que se decía radiólogo antes, o en cualquiera de las áreas de diagnóstico, como son laboratorio, anatomía patológica, radiología, imagenología, ¿no? Con todas sus variantes, enteriografía, tomografía, resonancia, ecografía. Todas esas profesiones van a tener que transformarse. Y otras más, dermatología. Y el ejercicio de la profesión, ustedes ya van a vivir otro tipo de profesión, con base a esto que les estoy diciendo. Si alguien quiere ser patólogo, va a vivir asistido por la inteligencia artificial. En este momento ya hay un archivo de datos, una memoria de millones de cortes histológicos, anormales y normales, y entonces a futuro uno va a tener que mandar la imagen de tu corte histológico y te van a responder, y a ninguna persona, la inteligencia nomás. Te va a decir, esto es un adenoma de tal glándula. Tú vas a tener como médico que sí definir las cosas, pero ya te vas a respaldar con la inteligencia artificial. Y si eres imagenólogo, casi no vas a estar, porque te acercarás a una máquina, te pondrás en una posición que te digan o te recostarás y te hacen toda la tomografía y las imágenes que se tomen van a ir directamente a la inteligencia artificial. Y comparando con millones de similares te van a decir, tú tienes un tumor de este tipo. O estás sano, ¿no? O lo mismo en dermatología, mandas la foto de una lesión y además en minutos, segundos, a veces ya te dicen eso es tal cosa y además haces esto. No va a eliminar al médico, pero el médico va a estar asistido de eso. Y la atención al paciente va a ser también con base a eso mismo. Ya ahora existe telemedicina por la que tú ya atiendes a tu paciente que ha tenido un infarto, lo controlas, insertándole un chip que le va a registrar su electrocardiograma permanentemente, su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Y eso te la mandan a tu celular o te la mandan a la inteligencia. Y la inteligencia va a decir, oye, estás con taquicardia, no has tomado tu medicamento. O si eres diabético, te va otro chip que te ahora ya lo están haciendo. Y que te registra tu nivel de azúcar. Y que puedes conectar a un otro aparatito donde te diga, oye, estás con tu azúcar alta, no tomaste, o aumenta tu dosis. Por ahora puede llegarme a mí ese dato. A futuro ni siquiera yo voy a intervenir como médico. ¿Cuándo intervendré? Cuando tenga el dato, porque me llega también, ¿no? Y diga, no, pues esta persona está por entrar en shock, está por entrar en coma, diabético, le llamo y le digo, intérnate mañana, ahora mismo. Pero ¿por qué introduzco esto?
porque aprender medicina va a ser por tanto diferente. Y porque si hay intervención quirúrgica, ahora la intervención quirúrgica va a ser con robot, ya es con robot. Antes para un tumor de tiroides, que es el caso, se sacaba toda la tiroides y a veces el cirujano muy experto y todo se llevaba paratiroides más, porque no se nota la diferencia de la paratiroides de los restos del tejido. Entonces había que hacer una tiroidectomía total, ganglios más, si había un tumor. Ahora con el robot no, cabalito y exactamente se va a retirar el tumor nomás. Ya no toda la tiroides, de alta precisión. Entonces los aprendizajes ya van a ser de parte de ustedes, del aprendedor. Y el enseñador de antes, porque antes nos suponíamos con todo el conocimiento y transmitíamos lo que nadie sabía, y solo nosotros. Por eso hasta era prohibido, todavía algunos prohíben sacar fotos de sus diapositivas, sacar fotos del microscopio, de cualquier lugar, cuando ya la información no puedes esconderla ni resguardarla. Por eso decía, a lo mejor un día ya no va a haber estas clases, no van a haber este tipo de clases, sino para discutir, para conversar, para debatir. Más que creer que yo estoy enseñando algo que ustedes pudieron haberlo aprendido por otra vía. ¿Qué es lo que está pasando ya? Ahora, el bien aprender o el mal aprender, eso es lo que hay que conducir, que aprender. Aprender a aprender lo bueno, lo útil para la profesión, para cada profesión. Entonces habrá ya que a futuro asumir que ustedes, aprendedores, van a venir dominando el tema y lo que va a tener que hacer el supuesto enseñador de antes, o el profesor, o el maestro, o el catedrático, simplemente constatar que has aprendido. Me estoy extremando un poco para que se entienda el fenómeno, ¿no? Porque igual van a haber clases, otra actividad, otro tipo de acciones. Y lo que van a tener que hacer es medir si aprendiste o no. O sea, por tanto, certificar que has aprendido lo que debes aprender. Por eso, a lo mejor ocurre esto. Antes las clases se avanzaban, no por obligación, sino por la necesidad de estar en la clase, apuntar, anotar, en fin. Ahora todo existe en el internet. Entonces, por eso hago esa introducción, ¿no? Ustedes van a ser profesionales de la nueva especie, totalmente diferentes. Que ojalá no determine que pierdan el humanismo, que se está perdiendo ya por lo comercial de la medicina actualmente. Que es el otro problema, porque junto con estos cambios va a tener que reforzarse el comportamiento ético, porque también vas a poder utilizar la inteligencia artificial para obligarle a este paciente que se opere y no le cobre por esa operación innecesaria. Porque yo podría decirle, mire, ella va mandado la inteligencia artificial y me ha dicho que usted hay que operar, sin necesidad. Entonces, los conceptos éticos de utilizar la inteligencia artificial es lo que vamos a tener que aprender. Y en este momento, muy pocos docentes están asumiendo que ya existe esto, que ustedes ya están utilizando, que cuando se les pide un trabajo hay unos tontos de pedirles que hagan un resumen para mañana, porque eso lo va a hacer en un minuto y no van a aprender. Si yo no encuentro mecanismos para un poco forzar a que aprendan. Bueno. Entonces, en esa línea, las cosas más básicas van a ser las más trascendentes.
ya que la medicina es compleja y el cerebro del médico tiene que ser complejo, uno tiene que aprender ya, por tanto, a utilizar la inteligencia artificial con inteligencia humana. Y en este tema podemos saber qué es el sistema endocrino. Miren, tan odio eso. Y vamos a ir averiguando a ver qué es el sistema endocrino. Fuerte. Y siempre hablen fuerte, yo reitero esto, ¿no? Hablen fuerte y además equivóquense. La mejor manera de aprender es equivocarse. ¿Eso qué es el sistema en el cual va liberando hormonas para nuestro organismo? Muy bien, libera hormonas. Como dice, endo sería hacia adentro, hacia uno mismo. ¿Hacia dónde? Hacia uno mismo, hacia adentro. Pero hay sustancias que introducimos hacia adentro también, que no son endócrinas. ¿Cuál es la característica de lo endocrino? Secreción directa al torrente sanguíneo. Por tanto, ¿cómo son los conductos excretores de las? No hay. Y eso que parece muy elemental, a veces no se entiende bien. Porque luego de esa concepción existe la razón de la estructura. De entender que no hay conducto, uno tiene que entender, y entonces, ¿cómo funciona la cosa? Al torrente sanguíneo, pero ¿por dónde? ¿Desde dónde? Y entonces, ¿qué pasa con las sustancias que producen? ¿Qué es lo que producen? Hormonas. ¿Y las hormonas qué hacen? ¿Eh? Ayudan al metabolismo, regulan funciones y evidentemente actúan sobre determinados órganos o sobre determinadas células, haciéndoles hacer aquello o evitando que hagan aquello. Por tanto, integran la función de unas unidades celulares orgánicas con otras. Interactúan para mantener ¿qué? Lo que han dicho, la funcionalidad y ¿qué más? La homeostasis. Homeostasis, que quiere decir equilibrio pleno, una preciosidad de acciones. Una glándula o célula produce tal sustancia, hormona, que hace que tal órgano funcione y haga esta función. Y si se está pasando en su función, hay una retroalimentación que dice, para, no tanto. Homeostasis. Y en esa homeostasis vivimos en normalidad, equilibrio total, por ese juego integrador. Claro, hay otros elementos que funcionan como el sistema nervioso también, ¿no? Que integra todo, que interactúa con todo. ¿Y dónde hay material endocrino? Primero que hay glándulas que son propiamente endócrinas, ¿no? Pero también hay otros sitios donde sí se producen sustancias hormonales. ¿Eh? ¿Cómo decías? ¿Perdón? La grasa. La grasa dice. La grasa no es endócrina, pero sí funciona sobre la grasa otras hormonas. Los islotes del Langer. Los islotes del Langer. A veces entonces hay en órganos hay partecitas que son glandulares, endócrinas. Hay glándulas mixtas. O a veces celulitas aisladas, que uno ni entiende bien dónde están. Bueno, entonces puede ser célula, tejido, parte de un tejido, parte de un órgano completo. Y entonces produce sustancias que actúan sobre células, sobre órganos, sobre funciones, a lo que se llama también el blanco de la hormona.
Y extender esto así de esa manera es sustancialmente trascendente para el médico. Más que el detalle que no van a acordarse, probablemente, y menos lo molecular, que es más complejo. Pero sí a la hora de ejercer, sí van a recoger algunos de sus datos para entender qué está pasando y para entender qué están buscando con la terapia, con la terapéutica. A ver, pasamos y vamos bien. Entonces esos conceptos son necesarios. Endocrino sin conducto, directo a la sangre. Hormona que puede ser estimulante, sustancia que estimula o inhibe, eso también hay que comprender. Que hay en células aisladitas, tejidos, órganos. Ya lo han dicho ustedes. En todo el tracto digestivo, el tubo, por ejemplo, hay celulitas sueltitas que están produciendo hormonas como las endorfinas, las encefalinas. Son las sustancias que permanentemente nos están protegiendo y defendiendo. Son las que nos permiten recibir un golpe y no sentir ese rato dolor por impregnación de endorfina. Yo ejemplifico el hecho de los jugadores durante el partido están en un grado de impregnación de endorfinas, de encefalinas, que vienen de células del tracto digestivo, fíjense. Y entonces un deportista que se cae, se golpea, lo golpea, no siente dolor porque está impregnado de esas sustancias. O la acupuntura también, que al estimular determinados sitios genera la producción de endorfinas y por eso produce analgesia. O la digitopresión no puede lograr que produzca liberación de endorfinas. Entonces puede haber en célulitas, ¿no? Luego hay un órgano célula blanco sobre la que actúa la hormona, sobre la que ejerce su función. Es un gran sistema que coordina, que genera la homeostasis, habíamos dicho, y están muy ligadas. Ahí está la explicación de que no necesitan conducto. Y ligadas por capilares sinusoides además. Y como es sinusoide, quiere decir que parte de la pared le da la propia célula productora de la hormona. O sea, directo de su membrana plasmática pasa nomás a la sangre de la hormona. Ni siquiera atraviesa una membrana capilar. ¿Se entiende, no? Parte de la pared la da su propia célula, sinusoide, directa su sustancia. Toma también muy fácil sustancias de la sangre para su propio uso. Siguiente. Y entonces es interesante comprender esto, que existe un órgano rector, que es la hipófisis. A la hipófisis la considera la directora de orquesta, digamos, que maneja todo el resto, tanto inhibiendo como estimulando. Pero es un juego de uno y otro. Si se está subiendo mucho, funciona otra hormona que hace bajar. O al revés. Y también es interesante saber que algunas hormonas se producen en un sitio y son liberadas en otro, como el caso del hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas que son liberadas por la neurohipófisis, ¿eh? Y entonces hay una integración también incluso anatómica, o una interacción anatómica entre hipotálamo y hipófisis, ¿no? Bueno, pero vean, sobre todo esto actúan sobre la regulación del agua, sobre el útero, en fin, sobre todo sobre el crecimiento, sobre los músculos, sobre los huesos, sobre la grasa, lo que decían ustedes, ¿no? Pero también sobre los ovarios, sobre los testículos, sobre la tiroides, sobre el metabolismo a través de, sobre las suprarrenales,
sobre el sueño, sobre el hambre. Todo regulado, o mucho regulado por hormonas, ¿no? Casi uno diría que el juego de regulación de equilibrios está por el sistema nervioso y lo endocrino. Por eso es importante lo endocrino. Y también es muy complejo entender cómo una sustancia a punto de actuar sobre algún órgano blanco también actúa indirectamente sobre otros órganos o causa efectos secundarios cuando llegan a la categoría de medicamentos, porque algunas de estas sustancias se sintetizan como medicamento para tales y cuales cosas. Vamos a ver, vamos. Y bueno, hay trastornos pues de todo tipo, en todos los aspectos, por falta o exceso. Un gráfico sirve comprender el gigantismo. O mejor, ahí está, empezando por el enanismo. Hay un enanismo por el que la hormona del crecimiento está disminuida, entonces quedan chiquititos, pero bien proporcionaditos, enanos bonitos, hipoficiarios. Y los otros que más bien son de un orden genético, como los enanos, esos son los más clásicos, ¿no? Como esos famosos actores, ¿no? Que más bien tienen las cabezas grandes, los miembros pequeñitos, el tórax grandote también, diríamos más desproporcionados, más malapintas, ¿no? Pero que son chiquititos. Enanismo acondroplásico porque sus cartílagos, acondroplásico quiere decir desarrollo inadecuado de sus cartílagos. Y luego tenemos lo otro también, que se trata del gigantismo y a exceso de producción de hormona del crecimiento. Y una variante es la acromegalia, gigante acromegálico, que estando creciendo llega a su momento en que ya debería ser su tamaño de adulto, pero siguen actuando sus núcleos de crecimiento de la mandíbula, de los miembros, de las manos. Y entonces, acromegálico, acro quiere decir distal, megálico que crece lo distal. Son los que tienen manos grandotas, pies grandotes, quijada grande, como el Tataka Kisbert, que es el que vivía y era un luchador y todo, típico, que a veces tienen problemas mentales, déficit mental, bueno, cosas agregadas. Pero es fenómeno hormonal, que sigue funcionando al lado del crecimiento cuando ya no debía, actuando sobre núcleos de crecimiento, algunos. O también esta otra solo para mostrar lo que existe en la tiroides, ¿no? El crecimiento de la tiroides, pues, el MOS, que antiguamente era epidémico o endémico, si quieren, permanente, más bien endémico. En los tarijeños eran cotudos, que se llaman, porque no había yodo en la sal. Pásenme. ¿Se dan cuenta? Porque el yodo había sido un elemento fundamental para producir la hormona tiroidea. Y a falta de yodo, con ganas de agarrar el yodo que se pueda, la glándula crece y se produce el bocio, ¿no? Ejemplo también de algo que puede ocurrir en el área endocrina. Y ni qué decir que puede haber tumores de hipófisis, que pueden haber tumores de tiroides, cáncer en tiroides, en paratiroides, puede retirarse las paratiroides en una cirugía y producir hipoparatiroides. Eso deben ustedes acostumbrarse a así aprender en la relación con la profesión. No mecánicamente los textos, ni las memorizaciones, sino hacer un archivo digerido. Y así nace cuando se produce la relación médico-paciente.
todo lo que has archivado, pero digerido, no mecánicamente, es bien bonito lo que te nace cuando vas a hacer un diagnóstico. Vamos. Entonces, la hipófisis tiene en realidad una parte ectodérmica y otra parte neuroectodérmica, ¿no? Por eso se habla de una adenohipófisis. Los clásicos daban pues nombres especiales. Adeno quiere decir glándula, ¿no? Parte glandular de la hipófisis. Neurohipófisis, neuro porque tiene un origen nervioso. Una parte intermedia, como si hubiera un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un posterior. Descriptivamente, pero funciona, es decir, estructuralmente están como que medio mezclados. Entonces se habla de adenohipófisis, lóbulo anterior o paradistalis y lóbulo posterior o neurohipófisis en un parche intermedio, originada en el divertículo ectodérmico de la bolsa de Rathke y de otro divertículo neuroectodérmico. ¿Está claro eso? Ahí también nos va a explicar por qué tiene elementos ectodérmicos, glandulares y neuroglandulares. En el lóbulo anterior paradistalis se encuentra, esto es bonito, porque es de antes. Los clásicos de hace 100 años tenían tinción de matroxina y neosina. Cuando hacían los cortes de hipófisis, de la adenohipófisis, de la parte anterior, encontraban que unas células se teñían y otras no. Y de ahí venían los de cromófilas, las que no se teñían, porque rechazaban colorante, y las cromófilas que sí se teñían. Y de las cromófilas, unas que se teñían con atoxilina, como es bases, basófilas, y otras que se teñían con eosina, que es acidófilas. ¿Está claro eso? Entonces no hay que memorizarlo más. Hay que entender el término y la razón. Bueno, pero de eso cambió mucho en la actualidad. Y cada una de estas también se las atribuyó, se identificó como productores de tal o cual hormona. Y entonces las acidófilas somatotróficas eran algunas acidófilas producían hormona del crecimiento, somatotrofina también se llama. Somato, cuerpo, trofina, productora de. Bueno. O las lactotróficas, ¿no? Hormonas, o prolactina también, que produce la secreción de leche. Y entre las basófilas tirotróficas, o tiroestimulante hormona, o hormona tiroestimulante, estimulante de la tiroides. Otra basófila, las gonadotróficas. Para la mujer, luteotrófica, o estrogénica, o luteotrófica, o folículo estimulante, más bien, la productora de folículos, o maduración de folículos, eso ya lo han visto ustedes, ¿no? O en el varón, lo mismo, las células intersticiales que producen más bien hormonas masculinas, ¿no? Testosterona. Y luego las otras basófilas, las estimulantes de la corteza suprarrenal, adenocorticotrofina. Yo insisto en que deben aprender el lenguaje bien. Eso queda. La memorización no. Y en la neurohipófisis o lóbulo posterior, que hemos dicho que es de origen neuroectodérmico, existen los pituicitos, que quiere decir células propias de la pituitaria. Las fibras nerviosas amielínicas, que provienen de células neurosecretoras del hipotálamo, o con esto. Fibras que conforman hipotálamo antiporciario y células neurosecretoras del ducto supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El hipotálamo, que está arribita, digamos, de la hipófisis, tiene unos núcleos de células neurosecretoras. Los núcleos supraóptico, paraventricular, que están en el hipotálamo, producen
hormonas. Pero no las liberan desde ahí, sino la mandan por un haz, básculo nervioso, básculo fibrilar, si quiero, básculo fibroso, al lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior son reservadas o archivadas o guardadas y van soltándose desde el lóbulo posterior de manera endógena. ¿Está bien? Entonces el hipotálamo es el que produce en esos núcleos y manda al lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior libera a necesidad, y dentro de esa hemostasis, dos hormonas fundamentales son la antidiurética hormona o la hormona antidiurética, ¿no? Y la oxitocina. La antidiurética es la que regula la cantidad de sodio y agua que hay que eliminar. Si se acuerdan, en el riñón se eliminan litros de agua, muchos litros, se filtran, más bien no se eliminan, se filtran. Y todo es reabsorbido otra vez, ¿no? Por la nefrona, por el tubo contorneal proximal. Y cuando llega al distal todavía sigue habiendo como que eliminándose sodio y agua. Entonces ahí actúa la antidiurética, por eso se llama antidiurética, contra la diuresis, contra la orinada, jalando otra vez, jalando sodio y agua. Entonces, de ese modo regula la cantidad, pero regula también la presión arterial, porque la presión arterial está determinada por el sodio también. El sodio jala agua, hace que aumente la presión. Por eso alguna parte de la terapéutica contra la hipertensión es diurético, que salga sodio y que salga agua. Por eso con la hipertensión no hay que usar sodio, por eso no hay que usar gaseosas, porque todas las gaseosas tienen más sodio que la sal, o tanto sodio. La antidiurética gráficamente es interesante porque es la que también se inhibe con el alcohol. Si uno farrea, ¿no es cierto? Cuanto más alcohol, orina, y no orina tanto como ingiere agua o líquidos de vida, orina más que lo que ingiere, porque la antidiurética se inhibe, entonces deja que salga y sale. Y al día siguiente se echa, y por eso hay que equilibrar, hay que tomar agua, ¿eh? Y sal también, por eso un plato y agua y refresco, otra cerveza, para graficar la acción antidiurética. Y la oxitocina, una es la que viene y llega a actuar, eso actúa mejor, diremos. Cuando actúa, esto también es fantástico, ¿no? 40 semanas o 9 meses, el bebé ya está listo y hay que sacarlo y empieza a producirse oxitocina. Vean qué juego de equilibrios y de acciones. Hasta eso la placenta estaba manteniendo la gestación con progesterona y luego se inhibe la progesterona y saquen. Y la oxitocina empieza a contraer al otro para producir parto. ¿Dónde sale esa hormona? ¿De dónde? Del hipotálamo. Se liberan de la porción que es. Vamos. Y entonces queda la parte intermedia, que les decía que es una mezcla como de un lado y del otro, ¿no? Que ahí sí existe. Esto es interesante, los animales tienen muy desarrollada esta parte. ¿Por qué produce, y en el humano va desapareciendo esta partecita? Queda muy pequeñita. Porque una de las funciones principales es la producción de melanoestimulante, de hormona melanoestimulante, que el humano empieza a no necesitar. ¿Y para qué necesitan los animales? Para regular su ciclo circadiano. ¿Eh? Para regular su ciclo circadiano. No. Bueno, también, no diré no, pero es con una de las otras. ¿Pero para qué más? Estamos hablando de la melanoestimulante, no del otro hormona. ¿Para qué? ¿Por qué tienen desarrollado esto? Sexualmente, atraerse sexualmente entre animales. ¿Cómo? Atraerse
Atraer sexualmente es un efecto ese, pero ¿de cómo atrae? Por lo, no sé, Por la producción de feromonas. ¿Eh? Por la producción de feromonas. ¿De cómo más? Bueno, parte es eso, pero en realidad el animal o algunos animales o los animales necesitan cambiar de color, acomodarse al medio, para que se disimule y los depredadores no se lo coman. Porque si está entre ramas verdes, se pone de verde y no distingue el animal para comérselo. Lo que se llama mimetizarse, ponerse del color del ambiente. ¿Cómo lo hace eso? Con la melanina. ¿Dónde está la melanina? En los melanocitos, que tienen prolongaciones. Entonces, jugando con sus prolongaciones, el reflejo de la luz cambia de color como el camaleón. Y no solo el camaleón, muchos otros. Y hasta el humano cambia un poquito. Ustedes se van a ver algunos días un poco más cafés o más morenos que otros días. Ocurre eso. Pero además también si se exponen al sol, respuesta fisiológica de protección. Si están muy expuestos al sol se van a dorar. Como nadie está contento, si uno es muy blanco se tira al sol para dorarse. Si es muy negro quiere blanquearse como sea. Ese es el humano. Y los animales es por necesidades. Pero la melanina es la que da por tanto el color de ojos, el color del pelo, el color de los ojos, decía, de las pestañas, ¿no? Más melanina, más oscuro, menos melanina, hasta el albinismo, que es blanco, cero melanina, ¿no? Y es hormonal. Hay algunos hormonales suprarrenal que actúan también sobre la melanina. Por eso también durante el embarazo se tiñen las pecas famosas o melasmas. ¿Eh? O al revés también, y además tiene un componente, esta función melanínica, tiene una acción nerviosa. ¿Cómo se llaman esas manchas que tiene la gente a veces? Blancas. Vitíligo. El vitíligo es un fenómeno que viene con la edad frecuentemente, pero en jóvenes puede darse por razón del estrés. Por estrés puede haber vitíligo. Entonces eso está haciendo comprender que hay una relación nerviosa, porque el carácter, la rabia, el estado de ánimo, la depresión, son fenómenos bioquímicos. No es el alma en que se pone mal, es la dinámica molecular la que te pone deprimido, la que te pone alegre, la que te hace ser de buen carácter, de mal carácter, de león, o agradable. Entonces, esto que funciona para el animal también funciona con nosotros en alguna medida menor, pero sí funciona, ¿no? Y podemos manipularlas, reitero. No, Michael Jackson se blanqueó a punto de... Y uno podría blanquearse. De manera que hay que entender que es neurohormonal, el fenómeno melanínico, para decirlo en pocas palabras. Y la pineal, voy a probar aquí, bueno. Y la pineal viene de forma de piña, imagínense los antiguos, ¿no? De piñita y una cosa chiquita, grande. Forma de piña es una planta que describe pileanocitos y células intersticiales, ¿no? Células de la pineal, quiere decir que son células neurosecretoras.
Y las células intersticiales son mastrocitos en el sistema de soporte, ¿no es cierto? O sea, es una, diríamos, una glándula endocrina nerviosa, que tiene glía y que tiene neuroendocrinas, células neuroendocrinas. Se encuentran, aquí se encuentran concreciones calcáreas o corporalenáceas, se dicen, ¿no? Partículas que parecen arenita, por eso los antiguos han dicho arenácea, y la arena. Y aquí sí se produce, tú decías, ¿no? La melatonina. La melatonina es otra hormona mucho más propia de los animales también. El animal no despierta a la hora que quiere. Despierta cuando aparece el sol o la luz. Y se duerme cuando se acaba el sol o la luz. Es tan interesante que cuando hay un eclipse, yo vi, por eso lo comento, un eclipse total de sol, como a las 10 de la mañana, estando súper brillante, se tapó y yo vivía, había gallinas y bueno, se tapó y se enloquecieron, se rayaron las gallinas, querían dormirse, porque se oscureció de pronto. No era su ritmo. No era su ritmo, porque su ritmo es luz, despertar. Falta de luz, dormir. El humano, en cambio, administra eso. Algunos duermen de día y otros duermen de noche, o no duermen en la noche. Y a veces por necesidad se han visto, yo siempre me impresionan las barredoras, ¿no? Que están como normales durante el día, o los taxistas, ¿no? Vean cómo invierten. Lo que se llama el ritmo circadiano. Dormir cuando no hay luz. Pero también funciona esta acción de la melatonina sobre las funciones otras. Por ejemplo, uno ya deja de salivar durante el sueño. O quien está tragando todo el rato cuando se duerme, nadie, se seca la boca. ¿No? Pero además también su corazón baja de frecuencia, ¿no? Se aplana, su presión se aplana durante el sueño. Muchas secreciones bajan durante el sueño. A eso se llama ritmo circadiano. Muchas enfermedades por ese fenómeno que circadiano también se manifiestan en la noche. Por eso se habla de que, de acuerdo al ritmo circadiano, el efecto circadiano de las enfermedades o manifestaciones de enfermedad. Entonces la melatonina también se la siente cuando uno viaja. Muchos se sientan en el bus o en el avión, parten dormidos hasta que termine el viaje. Melatonina. Que es un fenómeno del movimiento que parece que empuja a la pineal y que hace que libere melatonina y se duerme. Hay gente que se duerme todito el viaje. O el movimiento. Vamos. Y la tiroides, con esta glándula que está aquí de la del olfato, que hemos dicho para graficar, que todos la tenemos, puede ser fuente de enfermedad, que puede haber hiper o hipo, que puede haber tumores, ¿no? Tiroides, que está constituida por lóbulos y lobulillos separados por tejido conjuntivo, que al final la unidad es el folículo tiroideo. Folículo. Un ovoide más o menos. Y que en el corte, lo vamos a ver, se observa con campos que tienen, diríamos, una cubierta epitelial glandular y al centro un coloide, que se llama coloide tiroideo, que es lo producido por la célula.
Y de ese coloide va jalando la célula para volverla otra vez hormona tiroidea o tiroxina. Y además ese epitelio que está en el ovulillo, o en el folículo tiroideo, además de producir esto, produce también en otra célula llamada SHE otra sustancia que se llama calcitonina. Venga a la mente. Calcitonina, calcio, viene de calcio, calcitonina. Bueno, entonces los folículos tiroideos con pared y contenido coloide. En la pared células foliculares, lo que les decía, las que producen coloide y células C. Tiroglobulina, tioxina, ¿qué dice? Triiodotironina, que en realidad son la línea de hormonas, si quieren. Y ahí está la calcitonina que les decía que actúa sobre el calcio. La siguiente. Detrásito de la tiroides están las paratiroides. Son como granitos detrás de la tiroides. Y que tienen aspecto de tejido adiposo un poquito más pardo, más oscurito. Que el cirujano no muy experto, y hasta en el experto, al sacar tiroides, ¿quién se lleva la paratiroides? ¿Qué produce la tiroides? La paratiroides, vamos viendo. Tiene células principales activas, las están produciendo hormona, y otras que están en reposo. Esas principales oxígenas producen paratormona, hormona paratiroidea, que mantiene la concentración normal de calcio en la sangre. ¿Y para qué queremos calcio normal? Así como glucosa normal. ¿Para qué? ¿Para qué queremos calcio? Ustedes están pensando, ¿para qué queremos calcio? Para los músculos. Para los músculos. Exactamente, principalmente, a función de muchas células, ¿sí? Muchas células usan calcio, pero principalmente la contracción y relajación depende de la presencia de calcio, porque en los canales de calcio de la fibra muscular circula calcio, y el calcio hace que se genere el acercamiento de la actina y la miosina, que es contracción. Y sale el calcio y se relaja. Y vean que eso es permanente. ¿Se dan cuenta la millonada de fibras que tienen ustedes en este momento, contrayéndose o relajándose? Imaginen lo que yo estoy usando de fibras musculares simultáneamente para moverme, para mover mis manos, para la expresión, para mi boca, para mi lengua, para mis ojos, para que siga funcionando mi intestino, se sigue moviendo y sigo secretando con músculo. Y en cada fibra de esas tiene que entrar y salir calcio, pero tiene que estar a un nivel que esté a mano. Por tanto, tiene que haber una estabilidad de la cantidad de calcio, y la determina la paratormona que va a sacarnos de los huesos, calcio permanente, pero también hay que reponer el calcio hacia los huesos, y esa es la otra hormona que se llama la calcitonina, que haya producido la célula C de la paratiroides. ¿Sí? Entonces ese juego dinámico permanente mantiene el equilibrio, así como la insulina y el glucagón mantienen estabilidad de la glucosa, que es otra sustancia que toda célula la usa. Entonces, de nuevo, el esqueleto, se dice que en 3 meses nuestro esqueleto ya es otro, con otro calcio, por esta dinámica permanente de acción calcitonina y paratormona. Con la edad disminuye un poco y se va perdiendo calcio con la edad. Por eso se recomienda ya con la edad adjuntar un poco más de calcio, porque puede haber lo llamado, lo que se llama osteoporosis, disminución del calcio en huesos, que hace que los huesos sean frágiles.
Y hay grados en los que hay que administrar calcitonina como medicación para ayudar a fijar el calcio. Sí, ¿qué pasa? Decíamos que se puede llevar las paratiroides en una cirugía. Están controlando la herida, todo, y de pronto el paciente empieza a tener calambres y se contrae. ¿Qué pasó? No hay calcio, porque el aparato se la lleva. Bueno, también estados de hipoparatiroidismo. Paratiroidismo. Vamos. Y la suprarrenal, que tiene una parte cortical, suprarrenal o adrenal también le llaman, porque estaba encima o al lado del riñón renal, supra o adrenal, al lado de él. En ella se describe una parte cortical que tiene una zona glomerular que produce aldosterona y una zona fascicular que a veces produce aldosterona o a veces produce cortisol. La zona reticular produce cortisol. En diferentes lugares, sobre todo la reticular y fascicular, se producen hormonas también, androgénicas o estrogénicas. Hay un poquito a veces de sustancias hormonales femeninas o a veces un poco de sustancias hormonales masculinas. Puede ser origen para que exista a veces hipertricosis en mujeres. Barba. ¿No? O manifestaciones estrogénicas en varones también. A veces se encuentran glándulas mamarias que dan leche en los varones. Fenómenos hormonales anormales. Galactorea se llama eso, por si acaso. Todo tiene nombre y todo hay que entenderlo así. Vamos. Y en la médula es como que es una partita nerviosa, fíjense. Y entonces hay células ganglionares, ¿no? Y células llamadas cromafines o cromargentafines. ¿Por qué es cromafín? Porque afín al cromo, a colorantes con cromo o con plata. Cromo argentafín. Por eso acostúmbrense en medicina así. Les va a pasar, de por sí van a adquirir el lenguaje nuevo. Y el lenguaje es el que hay que aprender, eso sí queda. El origen de la palabra. Cromo argentafín. Bueno, aquí es donde se producen estas sustancias de la letra. Ojo que antes quisiera hablar de la cortisona. La cortisona o el cortisol que está hemos dicho, en la porción reticular o a veces en la fascicular. El cortisol es la sustancia que nos da la alerta, que nos mantiene alertas y que también se combina con otras sustancias para responder al estrés, a la ansiedad, a la alegría, a la angustia, al miedo. Cortisol, junto con otras sustancias, ¿no? Las denominadas. Bueno, vamos a ver cómo hay sustancias que producen manifestación buena como manifestación mala. Vamos a hablar de las endorfinas, ¿no? El cortisol es el que nos hace reaccionar para estrés, contra el estrés, contra la alegría, contra el miedo, contra eso. Pero además tiene también un efecto antiinflamatorio potente. Entonces, ¿cómo lo descubrirían los estudiantes? Descubrieron que era súper antiinflamatorio. Y ahora se usa en miles de cosas. Se usa en la artritis, en el lupus, pues, potente acción antiinflamatoria e inhibitoria también de fenómenos autoinmunes,
recuerden que la artritis reumatoide, el lupus, son autoinmunes. Recuerden los trastornos de la COVID-19, que tenían fenómenos inmunológicos. Bueno, los grupos que pasan conmigo, claro que lo hemos conversado. En la COVID había un fenómeno inmunológico, hay un trastorno inmunológico. ¿Y cuál era el medicamento de puntería para usar? Corticoide, dexametasona. Y en muchas enfermedades se utiliza corticoide, hay sintetizado de diversas formas, en cremas, en pomadas, en inyectables, en tabletas, etc. Hay gente con artritis reumatoide crónica, lupus que vive con su cortisona. ¿No? Eso es importante que lo conozcan, que lo sepan. Que está producido normalmente por la corteza en la zona fascicular, que la vamos produciendo para mantenernos alertas y reaccionar con agresión a cada situación. Y la adrenalina y no la adrenalina, que se llama catecolaminas, con otras más, están pues producidas en la médula. En la médula. Eso es lo que debe uno entender. Se supone que escrito esto. Bueno, ahí hay un archivo. Todo esto que hemos hablado un poco más o menos está en un video, ¿no? Hay un video de lo que hemos hablado. Y esa es la